Ya, ¿cómo ves ahí, Lucas? Grande. Hola amigos de Forza Audax, estamos acá en una linda tarde de sábado después de un importante empate ante Universidad de Chile en la Florida que nos mantiene como líderes del campeonato, algo que hace muchos años, don Gino, creo que no podíamos disfrutar como lo estamos disfrutando hoy día. Momentáneamente. Pero porque quedan varios partidos por disputar y más de algunos no van a encajar. Pero como usted sabe, siendo hincha del Audax, tenemos que aprovechar y disfrutar los momentos, así como este momento que estamos junto a usted, una entrevista a un gran hincha histórico de Audax Italiano, que creemos acá todo el equipo Forza Audax, que todavía no se le ha hecho la entrevista que corresponde y por eso nace esta iniciativa de conversar hoy día con usted. Pero primero, antes de hablar del Audax de hoy día, remontémonos a su inicio. Cuéntenos un poquito, para que todos los hinchas de Audax sepan, ¿dónde nació don Gino Ravera? ¿Cómo se hizo hincha Audax Italiano? ¿Quién influyó? ¿Sus padres? ¿Su ascendencia italiana? Cuéntenos un poquito el detalle de quién era ese Gino Ravera que se hizo hincha Audax tan joven. Bueno, primero que todo tengo que agradecerme el reconocimiento para ser un hinchaísta. Partamos por ahí, porque como le decía a usted, yo siempre fui de bajo perfil, pero ahora me quiero explayar un poco más porque son recuerdos, anécdotas que si nos digo ahora no se pierden. Se van a perder. Así le agradezco mucho. Y en cuanto a lo otro, efectivamente, yo no sé cómo empezó mi fanatismo por Audax. Porque resulta que mi padre obviamente que nos llevaba al estadio. Y con mi hermano que me seguía a mí, 2 años menor, audinos también, desde siempre. Pero no sé si fuimos nosotros los que dijimos a mi padre del estadio o posiblemente sea al revés, que mi papá nos había dicho a nosotros, pero mi padre antes de nosotros no había ido nunca al estadio. Mi padre llegó a Chile en el año 1935 y yo lo que le estoy hablando, el primer partido que me acuerdo bien fue el año 45 contra Green Cross y nos goleó en las dos ruedas y de hecho salió campeón Green Cross. Y que tenía un jugador a préstamo que era de Audax, Juan Manuel Acuña. Mira. Unos grandes jugadores olvidados injustamente por la historia. Por todos nosotros. Era extraordinario. Por casualidad, ¿se acordará de su primer partido de Audax que vio en la cancha? Creo que posiblemente haya estado en la final del 44. ¿Ya? Pero no estoy seguro. Y bueno, y con esto sale la anécdota. Le voy a contar qué pasó el 44. Cuéntenos todas las anécdotas que tenga, por favor. Resulta que este favoritismo hacia Colo Colo nos viene de ayer ni antes de ayer. El año 44 nos robaron el campeonato. Y le voy a explicar por qué. Cuente. Faltaban 2 partidos para terminar el campeonato. Y Audax iba 3 puntos adelante, cuando se utilizaban 2 puntos por partido. Y Colo Colo era el que lo seguía. Y jugaron Colo Colo con Magallanes. 43 minutos del segundo tiempo. Magallanes ganaba 1-0. ¿Ya? Campeonado. Sí. 43 minutos. Y los de Colo Colo provocaron una bataola ahí, una guerra campal. ¿Los hinchas o los jugadores? Los jugadores. ¿Y sabe lo que resolvió el Tribunal de Penalidades? Que perdía Magallanes. Que se repetía el partido. Cuando iban 43 minutos del segundo tiempo, se repartía el partido. Y obviamente ganó Colo Colo. Sí. Y en la final nos ganaron también. De ahí nos tenían un punto de distancia y después nos pasaron por un punto. Pero Audax ya era campeón. 43 minutos del segundo tiempo y ganaba Magallanes. Y con un empate de Magallanes, el Audax salía campeón. Así que faltando un par de minutos, en ese tiempo no habían los descuentos de ahora. Sí, pues. Entonces Audax era campeón. Aquí estamos hablando del campeonato del 44. Y creo que podría haber estado en ese partido, pero no estoy seguro. Ahí usted tenía como 8, 7 años, algo así. 44, 7 años. ¿Y aquí, cómo lo ve usted desde el punto de vista de esta ayuda que se genera hacia Colo Colo por la popularidad que tenía el club? ¿O porque de repente sus dirigentes manejaban mejor las gestiones con en ese tiempo NFP, no sé cómo se llamará en ese tiempo? Asociación Central de Fútbol. La Asociación Central de Fútbol. Claro, porque en realidad no había equipos provincianos. Ya. Wander y Ayrton fueron los primeros que entraron, pero a fines de los 30. Ya. 38, por ahí. Audax fue fundador del fútbol profesional, como todos sabemos. Correcto. Junto con Colo Colo, La Unión, Green Cross, Santiago National, Badminton, de los que me acuerdo. Exacto. Fuimos el primer partido también.
Audax jugó el primer partido del profesionalismo. Contra Santiago Morning. Exacto. Y lo ganó Audax y estando Audax en gira. Sí, por supuesto. O sea, jugó con equipo reserva. Y de ese campeonato, bueno, de la historia más triste que es Colo-Colo arreglando campeonatos, que hasta hoy día podemos ver eso. Hablemos de lo... Yo sé que usted es una persona de los números, usted también lo ha dicho, le gusta la estadística, y por eso para usted el mejor campeón de Audax fue el del 48, si no me equivoco. Sí, eso dije yo, a pesar que tenía un equipo ya veterano, está un poquito pasado en años, pero yo creo que fue el mejor equipo porque ganó, salió campeón ya una fecha antes de terminar el campeonato. Bueno, que el 57 también, pero no estamos adelantando, ¿no? Sí. No, avancemos con el 58, o sea, el 48. Usted dice que obviamente se tituló antes de la última fecha, claro. Pero usted que pudo ver, me imagino, algún partido. No, varios. 48, sí. Perfecto, entonces en ese sentido, si nos puede contar un poquito las claves de qué era como ese Audax, que era un Audax mucho más popular, porque usted también comentaba que después del 51 Audax se volvió muy, muy popular, pero en este tiempo se entiende que con los triunfos va pavimentando esta como popularidad. Cuéntanos un poquito cómo era el ambiente, había harto hincha, el Audax, era solo colonia italiana, cómo jugaba el equipo. Bueno, la verdad las cosas que Audax se llegó a ser muy popular con la chilenización del equipo. Ya. Porque antes Audax italiano un equipo, bueno, teníamos mucho más adeptos que ahora de todas maneras, pero no era tan extraordinariamente popular. El clásico, como empezaron los clásicos fue el chileno, fue Colo-Colo Magallanes. Sí. Ellos fueron primeros, e incluso Magallanes ganó los 3 primeros campeonatos, en que Audax perdió algunos de esos campeonatos por razones variadas. Por ejemplo, uno está en la gira y todas esas cuestiones repercutieron. Claro que Audax en la gira lleva algún jugador de Magallanes también, y de Colo-Colo. Sí, era medio desordenado el fútbol. De Magallanes más. Y ahí fíjese que yo tomé una malversión con un jugador de Audax. ¿El 48? No, estamos hablando de la gira. Ah, en la gira ya, del 30 y tantos, claro. El Tigre Sorrell. ¿Sí? ¿Y por qué fue Colo-Colino, no? Claro, que después yo no sé los entretelones, obviamente, y no apareció en ninguna parte. Pero el Tigre era el jugador de Audax, venía de Linares, y fue a la gira. Y esa gira está destinada a llegar a Europa. Sí. E hicieron una votación y por un voto se perdió llegar a Europa. ¿Fue de él? No. Ah, ya. Nadie que leer. No sé quién fue. O sea, un voto. Póngale usted que eran 20 jugadores, sí, 10 o 11 con 9, una cosa así. No sé los nombres. Sí. Y volvieron. Y fue por la gira de la 3 América, la llamaban. Sí. Y Audax jugó con equipos que ahora son importantes, el Necaxa, por ejemplo. Yo sé que es importante el tema futbolístico, pero también cuéntenos un poquito como de su historia como persona fuera del fútbol. Usted tiene una ferretería, ¿usted en qué año profesionalmente creó su negocio? ¿Cómo lo llevó a la par con Audax? ¿Alguna vez auspició a Audax italiano? ¿Alguna vez tuvo alguna relación más cercana? Claro, bueno, mi padre, como decía, vino apoyado por los parientes de mi madre. Recién se habían casado. ¿Ya? Y en ese tiempo no era como ahora, había que casarse. Sí. Entonces, para irse a Chile. Mi papá se vino a Chile teniendo una situación más o menos buena en Italia. ¿De qué parte de Italia era su familia? De Tiglieto, Génova. Ya. Y somos de un pueblo chico. Y resulta que mi padre, muy visionario, primero trabajó en camión y cuestiones, se compró un auto antes de venir a Chile, un par de años antes. ¿Ya? Y era el único auto que había en el pueblo. Pero mi papá la oficiaba de taxista. Y decía que al taxi le llamaban el auto del silencio. ¿Por qué? Porque él llevaba a Génova principalmente, a Savona, a... ¿Quién era la autoridad del pueblo? No sé el orden, El dueño del hotel, el alcalde, el párroco, y toda esa gente, esos personajes. Y ahí llegaban unas micros, corrieres le llamaban, corrieres. Y mi papá le hacía, no sé, tenía ciertos problemas con los gallos porque eran muy poderosos los de las corrieres, los saninetas. ¿Ya? Claro. Y mi papá, como le digo, transportaba a las autoridades. Y él estaba bien, pues dentro del pueblo, del auto, una cuestión. Y mis abuelos ya tenían como estas cuestiones que se usan, ¿cómo se llaman? Pulpería. Sí, sí. Vendían un poco de todo. Mi papá, en camiones iba a Alessandria a dejar mercadería y cuestiones. Y después se la arreglaban.
Y bueno, eso entonces llegó el año 35 a Chile, apoyado por los parientes de mi mamá y mi papá, muy sentimental, de a poco se fue trayendo una pila de parientes de él. Y el 38, y nunca le pregunté a mi papá, ¿de dónde sacó la ferretería? Ah, usted la heredó de su padre. De mi padre, claro. Mi padre perfecto. fundó la ferretería, no si el mérito es de él. Ya. Y nunca le pregunté cómo cuando en aquellos años la ferretería era dominada por los españoles. Sí. Y después con la ferretería, mi padre, ya cuando nos hicimos Udino, 45, 46, alternaba mucho con algunos jugadores. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Por ejemplo, Hugo George. Otro de sus ídolos, a propósito. Yo creo que el lío máximo para mí, ¿eh? ¿Sí? Sí, Hugo George. Es que era amigo de la familia. Mire, cosas que se dan antes que hoy día es Claro. imposible. Y mi hermano era más fanático que yo, Hugo George. Que mi hermano fue muy buen jugador, ¿eh? Usted nunca jugó, ¿cierto? ¿Ah? ¿Usted nunca jugó? No, si jugué también al arco. Ah, pero... Y no era tan malo. Sí, Pero el jugó- filón amateur sí. Ah, ya, perfecto. Pero estuve 10 años. A mí cuando de repente dicen excelente, atajada, qué sé yo, lo único que entiendo es de arquero. Ya, perfecto. A mí no me venden cuento con arquero porque estuve 10 años borreándome en el mundo amateur. Y tácticamente no era malo yo para jugar en tercero equipo, teníamos 3 equipos, ¿eh? Deportivo Ravera. Mi papá nos regaló todas las cuestiones. Ah, ya. Y cuando yo iba al Lauda, el Deportivo Ravera era mucho más organizado que los italianos. Y Mire. nosotros jugamos en la liga aquí en San Miguel nomás. Ya. Si el Lauda no tenía nada, pero ese es otro tema. Y Hugo George. Entonces, en el campeonato del 46 se jugó en 2 ruedas y media. Ya. Claro. Y resulta que en las 2 primeras ruedas creo que Magallanes iba puntero. Y en el último partido jugó Audax Magallanes y el Hugo George, no sé, ese maldito guaso, el guaso Barrera. Que lo lesionó. Claro, él había sido seleccionado chileno como delantero y después como defensa central. El guaso Barrera era buen jugador, pero brusco. Ese guaso lo quebró. Y Hugo George no jugó la primera rueda, o... tercera rueda, que era la mitad de los equipos. ¿Ya? Claro, uno se clasificaban, digamos, para salir campeones, los 6 primeros y los otros para no descender. Ujú. Pero en ese tiempo nadie descendía, por aquí, por allá. Ya. A varios le tocó descender y no descendieron nunca. Y mi papá, en ese tiempo los jugadores de fútbol, eran jugadores de fútbol nomás, pues tenían, como decía, tenían sus pegas, le daban los clubes, pero no era para ganar plata. De hecho no tenían auto. Ya. Y mi papá los trasladaba al traumatológico, ida y vuelta, que ese todo el pedido de sanación. Entonces, ¿cómo no iba a ser mi ídolo? Y Sí, mi pues. hermano. ¿Y ahí qué, con Y qué? después fueron una vez el año cuando el Lauda salió campeón, Ajá. fueron a la ferretería y mi papá les dio su plata a todo. Yo tenía una foto. ¿Su papá no era dirigente de Audax, o sí? A ver, ¿Solo hincha? fue accionista del Lauda, Ya. claro, porque vi unas fotos por ahí cuando estuvimos en el estadio italiano. Pero mi papá cooperó con toda la institución italiana, pero era más bajo perfil que yo. Ya, muy bajo de perfil. No, y entonces. yo era de bajo perfil también. Ahora estoy más lento. Aprovechemos entonces, pues. Claro, aprovechen, yo digo, me están tomando mucho en cuenta, a lo mejor Está bien. pensarán que me queda poco. Bueno, la salud no anda muy bien en realidad. Así que por eso que quiero expresar lo que sé. Cuando ahora salió campeón del 46, Ujú. andaban recogiendo plata dentro de los hinchas y qué sé yo, y llegaron a la ferretería. Yo me acuerdo que llegó Giorgi, que bueno, era el anfitrión ahí, Daniel Chirino, Ramón Villasante y algún otro que no me acuerdo el nombre. Ya, Y mi perfecto. papá le cooperaba. Y como digo, tengo una foto autografiada de eso. La vamos a buscar. Pero no sé dónde está. Ya. Igual que cuando Hugo Giorgi salió campeón del 46, Ujú. le contaba adelante que a pesar de que no jugó la media rueda, porque la media rueda, como le decía, salió Escorio igual. Mire. Claro. Y entonces él aparece recibiendo la copa, el premio. Y le puso todavía en la dedicatoria, lo puso a mi hermano primero, que era menor. Es que mi hermano era más hecha que yo, así, Ya. es verdad, él. Le puso a Antonio y Juan Ravera, porque yo me llamo Juan Bautista Antonio, Sí, sí, sí. pero mi nombre era italiano. Y me decían Gino. Y quedé con Gino. Yo le digo en el obituario le pongan Juan y entre paréntesis le pongan Gino, si no, no No van a saber quién era, sí. Claro, entonces le puso Antonio y Juan Ravera, 2 grandes admiradores de audio italiano. Mire qué regalo Se ahí. extravió la foto.
15 años. ¿Y usted cómo de ver a un jugador profesional en el estadio después le aparece en la ferretería? Claro, para mí yo era niño también. Si yo empecé a trabajar a los 14 años, 8 meses. Mire, Yo completé la humanidad de noche, si a mí no me cuentan nada en cuanto a sacrificio. muy distinto, ahora partimos a trabajar a los 30 en este tiempo. Claro, no, No, pues, de verdad, pues, claro. Sí, sí. Y los que empiezan. Y es que aparte de ahí también yo creo que sirve mucho para materializar todo lo que ahora, que también es súper importante y nos interesa mucho conocer su historia desde el 60 en adelante también, porque usted entiendo que el 74 ya empezó a tener acercamientos con el Audax como dirigenciales, se pueden Claro. decir. Y aparte, entre comillas, No usted puedo decir por qué metí el 74 al lado, porque aquí vamos a pelear todos. No, tiene que contarnos todo, ¿Eh? pero a lo que quiero llegar es que lo que nos interesa también saber, porque a usted le tocó estar viendo o viviendo esto del Audax, lo de los 3 campeonatos, a la mayoría les interesa porque son 3 copas, 4 copas, Claro. etcétera, pero acá hay como toda una época más oscura, se podría decir, donde muchos intentan de olvidar que son 3 décadas y donde todos miran para el lado porque es como de descenso, de mala administración, mala gestión. Claro. Y usted la vivió muy de cerca porque usted es hincha del Audax, lo Claro. estuvo ahí presente Pero todos esos tiempos. Fíjese que mi especialidad es que yo siempre leía revistas antiguas. ¿Ya? Por eso que sé algo de jugadores, algo de la década del 30 y 40, que yo no había ni nacido el 30. Pero está atento ahí. Pero claro, es que en la revista Estadio hacían una revista, Figuras del Recuerdo, se llamaba, ¿Ya? por Tiziano. Y ese Tiziano era uno de los muchos autónomos que tenía Renato González. Y Pancho Sino era para la revista Estadio. Ya. Pero como eran pocos los periodistas de revista Estadio, firmaban con 2 o 3 apodos. Y la Para que figura del pareciera que recuerdo eran varios. era Renato González Tiziano, especialista en box. Se dice que era el que más entendía box de Chile, pero eso es otro problema. Sí, sí, sí. Y yo me leía del Corsoto Gordo, de Magallanes. Siempre me interesaron los jugadores de todos los equipos. Bueno, ¿para qué hablar de Lauda? Le tengo anécdotas de Ojeda, de Judich, de toda esa gente. Y fíjese que quiero mencionar a un gran dirigente cadete, porque yo hemos conversado, usted no me va a creer, hasta 5 horas por teléfono. ¿Y quién? Entonces con Enrique Manzano hablamos. Ah, con Enrique Manzano. Él es Hasta el. 5 horas hemos hablado por teléfono. Él fue jefe de divisiones inferiores que. Esta persona de divisiones inferiores con quien usted habla extensamente todo ese tiempo. Claro, él era de... Y gracias a ellos nosotros le demos la permanencia. Bueno. Cuéntanos un poquito. ¿Por Claro, porque resulta que cuando nosotros descendimos, que fue el año 86 me parece, qué? Ujú. en la otra entrevista bueno, me acordaba perfectamente, ahora ya estoy... Sí, no se preocupe. El 86, resulta que descendimos en el 86. Yo fui director 84, 85 y 86, director. Ok. Y el 74, Sí. que entré ahí y tuve que salir. Usted entró y salió. Sí, pues un año duré porque la cuota era altísima. Bueno, y todos los martes. Le cobra. Y estaba Gustavo, ¿cómo se llama? Juanito Scapini, ¿Ya? que heredó a Américo Simonetti. Porque cuando Audax tenía dirigente muy acaudalado, el que llevaba la batuta era Américo Simonetti, tío de Almoyori. Ah, ya, perfecto. Entonces le decía a los asistentes, ya tú vas a poner 50, tú 30, tú 20. Dicen que así lo hacía Américo Simonetti. Y Juan Scapini, eso me conta, porque me tocó a mí, heredó eso. Y nos decía, tú vas a poner tanto, tanto y tanto. Menos mal que a mí me ponían entre los pesos moscas, como una vez un dirigente, son puros pesos moscas por nosotros. Oye, menos mal. No, sí, se las traían también. Y así, pues, entonces yo no me daba el cuero, yo estaba recién empezando. O sea, y en esos tiempos estamos hablando del 74, ¿cierto? Claro, el año 74. Se podría decir que ahí gran parte de la responsabilidad de mantener vivo al club económicamente era, por ejemplo, todos estos dirigentes que tenían que comprometerse económicamente muy fuerte con el club para poder mantenerlo a flote. Y al mismo tiempo usted me dice que, no sé si en ese tiempo o después, no estaba acompañado de muy buena administración o no era muy ordenado el club, o eso Pésimo. pésimo. Y quedó corto, Ya. sinceramente. Le faltó algo, ¿ah? Hicieron mucho bravo, ¿ah? Ujú. Mucho, sobre todo lo antiguo. Alberto Caffi, yo no lo conocí, fue presidente del año... Cuando empezó el Audax Fútbol, empezó por ahí por el año 22. Sí, sí. El Audax se fundó en 1910, pero como ciclista. Sí, sí. Y el 22 los hermanos Fruteros, que eran 3 hermanos, Crearon la rama fútbol. fútbol. Claro, entonces Alberto Caffi ya era presidente.
y fue presidente como hasta el año 60, pero el directorio central. Don Gino, cuéntenos un poquito, retomando la conversación, que obviamente ya entendiendo esta lógica de que en los años 70, 60, obviamente 80, ser dirigente de Audax significaba desembolsar mucha plata y mucha responsabilidad, pero sin embargo usted me dice que le faltaba algo al club, le faltaba algo a los dirigentes. Cuéntanos un poquito, en base a su visión de ese tiempo, ¿qué era lo que faltaba como para Yo creo que lo que faltaba es que en el fútbol en ese momento era bastante más fácil de financiar que ahora, para que estamos con cosas. Como le decía informalmente, los jugadores trabajaban más bien por una pega. Yo me acuerdo del gran capitán Roberto Cabrera, que se retiró el año 48, le dieron pega en Maesa justamente. Ya. Como era una persona equilibrada, qué sé yo, tuvo un muy buen pasar. Yo conocí el hijo médico y así por el estilo. Y Carlitos Varela, desgraciadamente, no. Gran jugador de ahora, creo que terminó muy mal en Concepción, que era oriundo allá. Lamentablemente es como que esa historia se repite mucho, pero entonces lo que nos dice es que obviamente también el compromiso del futbolista con el deporte era mucho mayor. Hoy día un futbolista prácticamente es millonario cuando entra a jugar, porque ya no se tiene que preocupar nada más de su otra vida. Los futbolistas de élite, porque hay muchos que marcan el paso, que ganan un sueldo nomás. Pero, de todas formas, un sueldo mucho mayor al de un trabajo normalmente remunerado en Chile. Que en ese tiempo, por ejemplo, Luis Escobar, yo soy muy amigo de Luis Escobar, que el único sobreviviente... Sí, lo entrevisté también hace un tiempo. Creo que queda 8, que era arquero suplente, Corrado Conte. Sí. Pero no está alejado, Nadie sabe dónde está. No tengo idea. Pero era habitual del Estado italiano. Ese lo podrían también ubicar porque creo que era el único sobreviviente junto con Escobar. Con la diferencia que Luis o Raúl era titular del equipo, y el otro era eterno reserva chileno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que era mucho más fácil financiar por los motivos que le estaba diciendo. Entonces, los antiguos dirigentes, que era gente pudiente, para qué estamos con cosas, había mucha gente bastante pudiente. Entonces, entre ellos financiaban el club. ¿Y lo financiaban, pero aparte ellos se involucraban con Audax porque eran hinchas? ¿O como pasa también hoy día en el fútbol, habían otros intereses también más políticos, más personales? Mire, yo creo más que todo porque eran hinchas. Ya. Claro. Américo Simonetti en la época amateur era el win izquierdo. Ah, mire. En la época amateur, claro. Y así, y hubo muchos dirigentes extraordinarios que no son nombrados, como Luis Montanari. Oiga, don Gino, cuéntenos ahora a todos los dirigentes que quiera mencionar que usted cree que vale la pena recordar y que... Claro, es que hubo muchos dirigentes extraordinarios. ¿Y por qué era tan, por ejemplo, cuéntenos un poquito, en base a qué, como nos podría decir que eran extraordinarios desde el punto de vista de su, cómo se involucraban con el equipo, cómo dirigían el equipo? Alberto Caffi, como le estaba contando antes, fue por lo menos 30 años presidente general de Audax. Ya. O sea, era el nervio y motor de todo el asunto. Y para ser 30 años presidente tiene que haber sido una persona extraordinaria. Aquí estamos con cuentos. Y así por el estilo. Y estos eran, increíblemente, fíjese que eran viejos italianos, que fuera de hacer una fortuna aquí en Chile le llegaban tiempo a la colectividad, cosa que no pasó mucho con los hijos. ¿Dónde empezó a ver la generación de los hijos? Quiero contar anécdotas negativas. No, pero hablemos en términos generales, para no decir nombres. Pero, ¿en qué años usted ve a los hijos? ¿Estamos ya hablando de los 80 o los 90? O los hijos de los dirigentes, ¿cierto? Claro. ¿Se desapegaron un poquito más de la colonia? No, si están en la colectividad, qué sé yo, pero había algunos que decían, entraban a la reunión y decían, bueno, en beneficio de la hora, hablemos de esto y nos vamos. Ya. Para ir a jugar bocheta. Algo más ejecutivo en... Claro, entonces no eran con los papás. Ya. Don Licho Montanari, una persona de esfuerzo, y tal como estos italianos, con no mucha educación sistemática, pero extraordinariamente inteligente. Y esforzados por sacar adelante. Mi padre en la ferretería me decía, va a pasar esto, esto y esto. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasaba? De verdad. Sí. Yo admiro a mi padre, y tuve mucho que aprender de él. Y bueno, es que la educación que le dio la actividad que le estaba mencionando. Por supuesto. Y en base a eso, don Gino, con el esfuerzo y con esta inteligencia, finalmente el desorden interno de Audax fue lo que jugó en contra de poder seguir creciendo, que generó esta como baja importante durante hartos años de Audax italiano. A medida que pasaban los años, estos caballos yo lo entiendo, se van aburriendo un poco, se van echando los huevos, no controlaban mucho, en fin.
Y así pasamos el primer año del ascenso, en que yo estuve metido el 74, estábamos en el ascenso. Y se armó un equipo más o menos bueno. Ahí está Raúl Toro como jugador. Mire. Pero teníamos 4 jugadores a préstamo en la Unión Española. Raúl Toro venía a préstamo en la Unión Española. El Camión Vázquez, Bahamonde, un extraordinario jugador. Y después jugó por varios equipos, se identificó con San Luis. Ya. ¿Cómo vio ese renacimiento Audax cuando ya ascendimos en el 90? Ahí está usted, está Canteriani, están dirigentes que vienen a ser como la segunda generación de dirigentes como que toma el mando del club. Claro. ¿Qué acciones o qué cambios vio usted que se puede decir que empezaron a generar esta nueva motivación? ¿Qué aumentó la cantidad de hinchas? ¿Qué aumentó el profesionalismo del Audax? Y hoy día nos mantenemos en primera, pero... Bueno, Valentín Canteriani ha estado en todas. ¿Para qué estamos con cuestiones? Es como todos los seres humanos. Tenemos cosas buenas y malas. Por supuesto. Nadie está libre de eso. Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Que nosotros descendimos el año... Le había comenzado a hablar de eso. Sí, sí. El año 86. Yo fui el director 84, 85 y 86. Ya me aperné ahí ya. Y el 87, creo que fue Valentín Canteriani, me pasa 2 talonarios para cobrar. Y a insinuación de un dirigente, Carlos Corsi, que le dijo, ponte a Gino de tesorero. Le dijo a Canteriani. Porque Canteriani siempre estaba metido de una u otra manera. Y Canteriani me entregó 2 talonarios. Me dijo, tú vas a ser el tesorero. Y yo le dije, mira, le dije, yo te acepto, pero siempre y cuando mi contador me acepte. ¿Ya? Porque si no, no. Pero ¿cómo va a depender de un contador? Mira, en la vida prestigiarse cuesta mucho y prestigiarse no cuesta nada. Y nosotros la comunidad italiana siempre lo ha tenido en el rabillo del ojo ahí, y más que el rabillo del ojo, el ojo entero, viendo qué es lo que pasaba. Sí, y cooperaban harto poco. La comunidad italiana, olvídese, han tratado de... El año cuando bajamos, la primera vez, el estadio se comprometió, la humanitaria se prometió, y 8 instituciones italianas. Pompa Italia puede ser, no sé, ¿no? Capaz que haya sido, no me acuerdo. Y el único que cumplió más o menos a media fue la humanitaria, los otros no cumplieron. Desaparecieron. Claro, porque necesitamos financiarnos. O sea, necesitaban. Y así, entonces Canteriani me entregó 2 cuestiones. Talonario. Claro. Hablé con él, estábamos en febrero, marzo del 77. Aceptó. Y el primer año se lo pagué completo yo, para mostrarlo. Le dije, ya Ignacio, en cuanto a leer. Y tuvo que ponerse al día para atrás. Sí, si no había nada. Yo lo conocía al tesorero anterior. Y el contador lo ubicaba, pero no me llegó ni un libro. Ya. No sé, fue... Un desastre. Claro. Y el 87 armamos un equipo más o menos a la mitad de la tabla. 87, bien digo. Y el 88, bueno, ahí quedó la escoba. El desastre. Y ahí fuimos a jugar a Mallejo. Pero por lo menos si no teníamos plata para comprar jugadores porque estábamos pagando finiquito. A los otros que se... Y los 2 años para mí fueron terribles. Yo ya no tenía problema en la fratería. Pues al principio también me costó, si para qué te pongo en cuento. Sí. Pero en ese momento, mire, yo con el agobio que tuve ahí, de aquí a allá, tuve que consultar a un psiquiatra. Fui a un psiquiatra. Fui a hablar y le expliqué. Y me dijo, mira, pues ya no habíamos hecho amigos el psiquiatra. Yo te entiendo a ti que vayas al club, pero a jugar cacho, dominó, y tú que estás todo el día con números, te vas a meter a ti de tesorero, güey. No, tú tenés que salir. Pero el amor fue más fuerte. Sí, pues. Más decía, se lo había pedido Canteriani, que ya está como armando ese... Ay, pero me llegó 2 talonarios para cobrar. Pero, increíble bueno, lo que pasamos en Audax. Pero mire, dentro de lo negativo y de lo mal que lo pasó, aquí como hinchas del Audax que están viendo la entrevista y el equipo que me acompaña acá, yo creo que le agradecemos porque todo ese esfuerzo que hicieron logró que después llegáramos al ascenso. Y le quiero preguntar, después de todo el proceso del ascenso y todo este tema dirigencial, que es lo que ve usted llegó a ser presidente del Audax, 1999-2000. Sí. Cuéntenos un poquito el contexto en cómo llegó a ser presidente, porque es algo súper importante. Claro, yo estuve en el 99 de planta todo el año y agarré un poco de los 2 años anteriores. Ya. Porque a mí después nadie quería ser presidente. Oye, yo tuve que llegar con un certificado médico por lo menos. ¿Usted fue a ser presidente cuando nadie quería ser presidente? Claro, y el que me sucedió a mí, que fue
Carnilia, Juan Carnilia, también agarró la papa. Mire, yo dejé el club con superávit, ¿sabe usted? Como Cuéntelo, en la época, 7, 8 millones de superávit, ¿Ya? que era una gran cosa. El club estaba saneado, pero había que armar el plantel para el próximo año. Ah, Y no había un peso. sí, po. Está saneado, está ahí para atrás todo, pero había que conseguir los recursos y no eran fáciles. Así que lo que hizo Carnilia también. ¿Sabe lo que nos salvó con Carnilia? Contrariamente, él siempre alegaba que vendimos los jugadores, qué sé yo, vendimos a Arturo Norambuena a la Católica. Ya, y eso con le generó... nos andó apaleando el déficit que fuimos acumulando después. Y ahí se fue un poquito dando esta característica del Audax, que era un club, no sé si fue siempre así, pero un club formador y vendedor de jugadores. Claro, yo sé. Y después de Cantagliani, salió electo presidente Andrés Canepa. ¿Ya? Y era un joven, para nosotros bastante joven, pero duró 2 meses o qué sé yo, y la mamá lo sacó. La mamá. Claro, dijo, no, la cuestión, así que duró re poco. Y ahí se hizo cargo Valentín Cantagliani hasta siempre. Ya definitivamente. Definitivamente, ahí tomó el club. Ya no hubo ya otro presidente. Ya, entonces ahora hablemos como, para los que estamos acá presentes y la mayoría de los que también ven en la entrevista, esto ya es como la parte del Audax más reciente, porque es la más exitosa que conocemos nosotros, que estamos hablando del campeonato del 2006, 2007, 2008, Carlos Villanueva. Pero yo quiero hacerle un alcance. Haga todo lo alcance que No, quiera. porque hay que reconocerle a los que también fueron... tuvieron mucho que ver con la mantención de Audax. Sí, por no supuesto. fue solamente la tesorería, que yo empecé hablando de mí, sin contar que quería hablar de los. Nosotros le demos mucho cadete, a la gente cadete de la época. El que ¿Ya? yo estaba mencionando, mi amigo Enrique Manzano. Después del partido nos juntábamos a conversar preferente con él porque conocíamos más de jugadores, Ya. de jugadores. Y él está, Lucho Conti, le dio el premio al mejor director de cadete. Y mi gran amigo César Bacaro. Ya. Teníamos un equipo extraordinario de cadete. Y los primeros años del ascenso, y bastante avanzado, el 80% de los jugadores eran de cadete. O sea, la pega que se está haciendo que dije adentro. yo que a Barducci le pasé el dato a unos 100 jugadores de cadete? Sí, sí. 100 jugadores de cadete salieron. Ya. De Gregorio, Pablo Ortega, Olarra, Zunino. Olarra no alcanzó a jugar en el ascenso. ¿No? Tal vez los últimos partidos. Ya. Claro. Pero sí, ahí usted Vergara. tiene directa relación con todo el trabajo en cadetes que se hizo, que fue súper importante. Y esa fue una de las claves como poder reflotar el Audax. Mire, fue fundamental cadete. Si nosotros no... Se habría acabado, sinceramente. Ya. Cadete, y después tuvimos mucha importancia nosotros. Yo entré en el 84 y me costó entrar, teniendo los 2 apellidos italianos. Pero había un gran dirigente ahí, Humberto Mantelli, que en paz descansa. Y mi hermano, que tenía más personalidad que yo, le dijo, oye Humberto, ¿no queda un carné por ahí? Mi hermano lo único que quiere es cooperar. Y había 2 dirigentes antiguos, cabros chicos, aparecidos. Y no nos dejaron entrar por ningún motivo. Pero eran como el perro hortelano, si no eran nadie y no dejaban comer. No comían nadie y no dejaban comer, en serio. ¿No recuerda quiénes eran en los nombres o prefiero Sí, omitirlo ya? No, hay que omitirlo. Ya. No porque están vivos, eran jóvenes. Ah, chuta. Claro, no, por ningún motivo. Y entonces entramos. Y entró otro amigo mío, Bruno Paraello. Pero entró por otro lado y teníamos amigos muy en común. Con él éramos amigos más o menos, pero unos primos míos eran muy amigos de él y qué sé yo. También entró. Y fue presidente de la rama de fútbol. Hizo bastante. Después tuvo un problema familiar y se retiró. Un drama. Sí, pues siempre ahí también Claro. está el tema de la familia. Y por nosotros ahí, encabezado por Livio Basquieri, gran dirigente Livio Basquieri, un carácter infernal. A mí me atemorizaba, a mí nunca me gustó pelear y grito, y llegaba al Audax y empezaba con unos gritos y me ponía nervioso, de verdad, Ya. pero extraordinario. Bien, Cuando él no era presidente, no participaba, pero cuando el Audax estaba con la soga al cuello, ahí aterrizaba Livio Basquieri, valiente, pero ya. Él también salvó al Audax, apechugó muchas veces. Y toda esta etapa de la que estamos hablando fines de los 80, principios de los 90.
estamos hablando cuando estábamos en el ascenso a la segunda vez fundamentalmente. Ya. Claro, entonces, y a través de nosotros, a los 2 años después, me acuerdo que llegaron García Morquio y Manuel Fuenzalía. En esa época, un gran aporte. Y después fueron entrando los otros chilenos. Ah, ya, como que ya se empezó a renovar de italiano a... Claro, o sea, a mí con los 2 apellidos italianos me costó entrar, imagínense. Pero Pasquini entendió que necesitamos abrir el club. Y ahí era muy celoso ese tema de la descendencia italiana para poder... Pero sí, yo le digo, incluso con los 2 apellidos italianos me costó. Ya. Y yo ¿Hasta cuándo fue un tema eso? ¿Hasta cuándo se abrió el club? Por decirlo de alguna manera. Bueno, fue en ese momento, de a poco. Yo entré en el 84, del 86 entraron Fuenzalía y García Morquio, y después fueron entrando, pucha, que lo malo que al dar nombre, ¿cómo se me puede olvidar alguno? No se preocupe. Claro, son mis grandes amigos actuales, Hernán Borges, entró Damián Torres, entró, se me está olvidando algunos, Fernando Verbal, que en paz descanse, que fue muy importante, y pucha, se me está olvidando varios. Chino Peirano, que era un abogado. Mira, entre toda la entrevista usted puede ir sumando nombres, no se preocupe. Pero es que se me olvida, entonces uno se me va a sentir. No se... Ya. Los que vamos a la humanitaria. Bueno, Juan Geles ya estaba. Sí. Medio locado, Juanito, pero... Oye, pero entonces aquí armaron como un super equipo de nuevos dirigentes, o se renovó un poco la plana de dirigentes. Quedaron algunos antiguos, quedó Giorgio Albini, Livio Aschieri y algunos. ¿Y hasta dónde, entre qué fecha y hasta qué fecha se podría decir que fue como el tiempo que estuvieron presentes de todo este equipo de dirigentes que me está mencionando? ¿Cuándo usted dice que ya se empezaron a despedir todos? ¿Cuando llegó Canteriani o ya cuando llegó la familia Antillo? ¿O Antilo? Yo creo que cuando llegó la familia Antillo. Ya, allá empezaron como a dar la posta a la siguiente generación. Creo que a ellos no les gusta que le digan Antilo. ¿No les gusta Antilo? Parece que quieren que le digan Antillo. Sí, se chinelizaron mucho. Pero incluso al padre, que con nosotros fue muy atento, Lorenzo Antillo padre, nada que decir. Matas. Claro, entonces él, ¿sabe cómo le gusta que le digan? Lam. Ah, ¿le gusta que le digan Lam? Claro, Lorenzo Antillo Mata. Ya. Pero él es más español que italiano casi. ¿Sí? Porque se crió más por el lado materno, el Mata. Eso que Antillo o Antilo, había jugadores de Antilo cuando Audax jugó el partido de inauguración con la Unión Española del Santa Laura, ahí había un Antilo dando vueltas. ¿Sí? Mire, yo conocí al papá de Lorenzo Antillo, para que vea que soy viejo. ¿El papá de Lorenzo Antillo? ¿Al papá de Lam? De Lam. Lo conocí que tenía en ese tiempo no había un supermercado, tenía un almacén grande aquí en Carlos Baldoíno. ¿Ya? Cerca. Y mi tío tenía fábrica de fideos, y yo iba con mi primo, lo acompañaba, y a entregarle fideos y cuestiones, y yo lo hacía para hablar del Auda. Audino, pero... Él era Audino. Totalmente. Y el hijo... Audino, pero pasivo, o sea, no le gustaba el fútbol. Más bueno para los negocios que para el fútbol. Bueno, hace un tiempo entrevistaba a don Valentín, que nos contó una historia que yo también le quiero preguntar a usted qué opina, porque dentro de todas las gestiones de Valentín, que también habló de varios dirigentes y del trabajo de mucha gente, donde él puso su grano de arena, o más que eso, en base a lo que me dice usted. Yo creo que se complementó bien lo de Valentín Canteriani desde el punto de vista que él tenía buen ojo para los refuerzos que llegaron, por ejemplo Cabañas, Suazo, el mismo Carlos Villanueva, todo lo que pasó en el tiempo Raúl Toro, que fue, como le decía, dentro del tiempo más reciente, nuestra etapa más exitosa, junto con el trabajo previo que habían hecho ustedes desde el punto de vista de las divisiones inferiores, que fue el gran corazón. Yo no. No, pero su equipo de... Su equipo le pagamos al senador, nosotros le pagamos las canchas, que eran bien precarias. Y Enrique Manzano era admirador de Mario Moreno. Ah, Mario Moreno, jugador de la Católica, ¿no? No, de Colo-Colo. El Superclase. Ya. Por ahí le pusieron el Superclase a Mario Moreno. Tenía un carácter jodiazo. Pero a mí me tenía buena. Por ejemplo, él había que pagar en la cancha. Ah, ya, perfecto. Ya. No, todo esto eran especiales. A eso voy, que ustedes el trabajo que hicieron va mucho más allá de lo que hoy día uno puede pensar de sentarse en un computador y pagar una liquidación de sueldo, por ejemplo. Y por lo mismo, quería saber cómo se sintió usted, por ejemplo, o cómo se sintió todos estos dirigentes cuando Audax, entre comillas, se privatizó, se transformó en sociedad anónima y se vendió a la familia Antillo, donde, en base a lo que me dice, igual ustedes los conocían, eran parte como de la colonia, se vio muy mal, se sintieron perjudicados. Pero el chico Antillo nunca fue del Audax. ¿El chico no, po? No, pues era católico. El del medio, estamos hablando. El LAM. ¿El LAM que tomó? No, o sea, el hijo del LAM.
El hijo es Lago. Pero el que estaba usted en está el hablando de fútbol, los del más... Lolo. Ya. El Lolo nunca fue del Audax. Acuérdense, nos llenamos de jugadores de la Católica y ¿cuántos se preparó el arquero? ¿Se acuerda que Sí, vino Will, parece? ¿O Toledo? Toledo estuvo después, parece. Toledo estuvo preparador de arquero, sí. Claro, y creo que Will también, no estoy seguro. Pero ¿y usted cómo lo vio? ¿Cómo lo vivió? Chajo Amenese. Sí, pues Meneses, que no fue muy buen aporte al Audax. Claro, el no. 2005, que por el tema del descenso Claro, y después... o sea, mire, hasta que se hizo la ¿Sociedad Anónima? sociedad anónima, todavía ahí tuvimos alguna participación con Valentín. Pero cuando se le vendió a Antillo, prácticamente nada. ¿Y todos dieron un paso al costado o los obligaron a tomar el paso al costado? Mire, el LAM, muy político él, hay que decirlo también, nos invitaba un par de veces al año a cenar con ellos. Ya. ¿Ah? Pagado por ellos, obviamente. Sí. Y yo siempre me trató muy bien. Pero el Lolo, tengo que decirlo, me veía a mí hacer un bypass. Y con los otros dirigentes también. Ya. Ahí sí que se cortaron las relaciones. No, yo no tuve ninguna relación. No digo con esto que sea ni buena persona ni mala. Era la política que tenían ellos. Sí, por supuesto. Pero usted igual estaba querían presente. que nosotros participáramos, ¿no? Pero igual usted seguía presente con los otros dirigentes en base a la figura de la humanitaria, por ejemplo, que era una figura externa de Audax, pero que eran todos hinchas de Audax, todos pensaban, opinaban de Nosotros Audax. fuimos como 40 personas. Y ahí están incluso los hermanos Monchones. Ya. Claro, que generacionalmente los nombres, porque generacionalmente no tenían nada que ver con nosotros. Sí. Pero usted, Andrés, y que yo lo hice dirigente también, ¿eh? ¿en qué Cuando momento? fui presidente. Ah, ya, perfecto. Claro, porque yo fui el único presidente del Central, pero yo iba por el fútbol. Sí. Los otros eran dirigentes Central, no pesaban mucho. Buscan que todo tuviera equilibrio. Claro, y ahí puse yo a Andrés Monchones ahí en el fútbol. Y volviendo sobre lo mismo, de toda esta cantidad de dirigentes. Y tengo que decir a mi gran amigo Hernán Boric, Sí, por supuesto. que él era vicepresidente, porque todos los que iban a las reuniones de la ANFP tenían que ser vicepresidente del club por lo menos. Ya. Entonces a él lo nombré, porque él era mi hombre de confianza. Sí, pues. Y yo necesario. participaba también, yo iba con el delegado y con él. Ya, perfecto. Incluso cuando nosotros bregamos para que se normalizara la cuestión de las imposiciones, si lo que pagaban los clubes era ridículo. Ridículo, ¿en qué sentido? En lo bajo, pues no era nada prácticamente. Ah, como por los derechos de los futbolistas, en el sentido de que Y estaban está muy poco- legalizado. Ya. ¿Ah? Si nosotros, los clubes, no iban contra la ley. Sí. Para el futbolista era así, ahora no me diga por qué, mon. Pero era totalmente increíble la cuestión. Y nosotros bregamos, digamos, Porque fuera más justo. no, para que fueran lo que es ahora, mon, que fueran empleados con imposición y con todo eso. Pero en ese momento estaba Mosquera de presidente, que en realidad intervenía re poco porque ya estaba bastante enfermo, y estaba este niño, ¿cómo se llama? Bauzá, Ya. claro, en el periodo mío, de presidente. Dentro de tanto la gestión de Lorenzo Antillo padre, o LAM, como Lolo Antillo, ¿cuál es su evaluación de lo que pasó con Audax en todos esos años? Que finalmente, o siento que el logro más alto fue esta final de Copa Chile con JJ, pero ¿cómo usted vio? Porque ustedes como que lo excluyeron un poquito, quedaron un poco alejados del club, No, bastante. bastante. ¿Cómo lo vieron No, el no club desde tuvimos ninguna participación cuando compraron los Antillos, mayoritariamente nosotros ya no tuvimos participación. ustedes ahí? ¿Cómo vio? Bueno, primero, ¿qué le pareció esa venta? ¿Qué le pareció que Audax pasara de ser de un grupo dirigente ahora a un solo como grupo empresarial? Y segunda pregunta como continua, ¿cuál es su evaluación de todo lo que pasó esos años en Audax? No me hagan muchas preguntas al mismo tiempo que se me olvidan todo. A ver, La venta primero, la venta del club. Que claro, a mí, a ver, en Audax había un grupo mayores que nosotros. Después veníamos nosotros. Y el grupo mayores que nosotros no querían hacer el trueque de la sede con ¿cómo se llama? Con los campos. el No, Peñón. Del Peñón, no la querían hacer. Pero el grupo nuestro sí quería. Porque la sede, como decía un Juan Heller, era un mausoleo. No sé cuántos metros cuadrados para 30 o 40 personas que íbamos al último. En el año 74 íbamos 200. Sí. Cada año menos gente.
Entonces, bueno, ya, pero se hizo la cuestión. Y estábamos de acuerdo también con la sociedad anónima. En lo que no estuvimos de acuerdo y prácticamente no supimos fue cuando no supimos para nada, nosotros no se nos informó, cuando Valentín Cantellani le vendió su acción a los Antillos. Y también, y al saber, por ejemplo, que la venta fue a la familia Antillo y que después ellos tomaron el club, ¿cuál fue su opinión al principio? ¿Fue una buena decisión? ¿Fue una mala decisión? ¿O era algo que tenía que pasar? Yo creía que ellos lo hacían más como hinchas, y me equivoqué. Ya. Porque ellos quisieron luchar por un conducto que para mí fue inapropiado. Los hinchas, no sé si usted está de acuerdo conmigo, se ganan con buenos campeonatos. Correcto. Y esto entraron, no sé por qué motivo, por los colegios. Sí. ¿Se acuerdan? Dado patrimonio de la familia, qué sé yo. Sí. Y eso no conduce a ser hincha. Según mi modesto entender. No sé si puedo estar equivocado. Se nota que había una agenda distinta, se podría decir. Y ellos emplearon mucho capital en eso. Yo creo que era mitimota. Mitimota para el fútbol y mitimota para esto. Sí, regalaron unos premios re buenos. ¿Se acuerdan? Hacían las competencias bajas. Sí, por supuesto. Los antiguos invirtieron un dineral ahí. Pero según usted no era un dineral que estaba enfocado, por ejemplo, en el triunfo del equipo, que hubiera, por consecuencia, traído más hinchas, sino que había mucho foco puesto en esto claro, yo no sé qué pensar al respecto, pero sí sé, y estoy seguro, dentro de lo que puede estar seguro uno, usted lo vuelvo a repetir, para ser hincha hay que tener campeonatos, pelear campeonatos por lo menos. Eso. Y ellos con el capital que invirtieron en patrimonio de la familia, porque los premios eran jugosos y muy caros, se dice que era mitimota, vuelvo a repetir, creo que se equivocaron. Ahora los motivos por qué ellos emplearon para eso no tengo idea, obviamente. Esa es la parte como de marketing del club, ¿cierto? Que estaban invirtiendo mucho en este tema de los colegios. Claro. Pero usted siendo dirigente y con mucha experiencia, también me imagino que tiene una opinión respecto a dos temas importantes que se generaron durante la administración Antillo, que es una presencia excesivamente alta desde el punto de vista de toma de decisiones de Meneses y también lo que sucedió, para no dar nombre, con un representante de fútbol que prácticamente todo el club era el mismo representante. ¿Usted vio eso como, o qué opinión le generaba ver al Audax, entre comillas, no sé si la palabra es secuestrado, pero sí muy enfocado en dos figuras que era este dirigente, o sea, este representante futbolista y Óscar Meneses, que estaba muy metido en el Audax, que prácticamente tomaba todas las decisiones? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en realidad, al comienzo los Antillos empezaron invirtiendo bastante en el fútbol. Porque yo creo que tal vez en el fútbol, no sé si sumando y restando tendrán números azules los Antillos, pero el grande negocio de Antillos es haber hecho el uso de la opción de compra de los terrenos. Y ahí sí que yo creo que le fue bastante bien económicamente, muy bien. Y con respecto, ya como veníamos decreciendo en capital, los Antillos aburridos a lo mejor de haber perdido plata también, porque hay que decirlo. Yo creo que la gestión de Morales fue buena, fíjese. ¿Sí? Creo que sí, porque llegaron jugadores que sin Morales no habrían llegado nunca a la hoja. Le voy a dar ejemplo, un botón, Holgado. ¿Usted cree que habría llegado si no estaba Morales en Coquimbo? Sí, obvio que no. ¿La Lauda? No, porque era goleador de Coquimbo, podría llevar cualquier otro equipo en primera. Cualquier equipo grande lo habría querido. Ahora yo no sé, seguramente Morales no era accionista, pero hicieron un buen negocio con él, seguramente tendría una comisión sobre las ventas, todas estas cosas, que es lógico, si ahora el negocio es lucro, para aquí estamos cuestión del fútbol. Entonces yo en ese sentido lo apoyo. Y creo que fue bueno en ese sentido. Que trajimos a Fernández también por ese motivo, el central, ¿se acuerdan? Sí, Manuel Fernández. El uruguayo, claro. Y así algunos jugadores que se me olvidan, pero llegaron varios. Llegó Torres también, el central. Fabián Torres, por supuesto. Fabián Torres. Y así van saliendo nombres. Cornejo. Correcto. ¿Habrían llegado al lado de así? Ahora que lo dice, yo creo que no. Y analizándolo así fríamente, esa fue como la segunda etapa, lo de Morales. Porque la primera fue como una especie de se hablaba de Excel 2.0 de Meneses, que había una red de equipos que iban a traer futbolistas, que al final siempre habían como apuestas que algunas funcionaron. Sacha Sáez, por ejemplo, que fue una de las pocas apuestas que funcionó. ¿Quién? Sacha Sáez, el delantero. Sí, no. Pero fue el... Lo he ido debutar con la Unión y inmediatamente este es bueno.
Pero ahí está un poco más, había más incertidumbre desde el punto de vista de lo que se contrataba a lo que llegaba, porque Claro. todos los jugadores venían de divisiones inferiores, o sea, divisiones más bajas en Argentina, pero una raya para la suma, usted diría que Siempre eran dos goleadores. Sacha, junto con el compañero equipo, que no me acuerdo cuál era, que jugaba en Argentina, en segunda división, como usted dice. Claro, eran los dos goleadores del campeonato. Entonces ese equipo tiene que haber andado muy bien. Sí, ¿No? Y el Sacha inmediatamente demostró que es buen jugador. pero igual sufrimos hartos años con los Antillos. Estuvimos peleando ahí Y bueno, con el que, descenso. Claro, ellos contrataron un jugador bueno al Auda y los demás eran relleno. Sí, A mí me parece eso. sí. Sí. Es que los empresarios son así. Llega y le dice, a mí me tocó, fíjese, cuando fui presidente, con el Pepe Díaz, José Luis Díaz. Nosotros queríamos renovarlo. Y sabe, el Petrini, no sé, algo así, que era el empresario, nos dijo, les doy a Pepe Díaz, pero tiene que contratar un tal González. Y valía el mismo precio. Y nosotros estamos para contratar a un jugador bueno nomás. Y sabe, los dos lo contrató la Unión. Y les Porque fue. el empresario exigió que les da esto, pero a condición que contratara al otro al mismo sueldo. Y no sé, no eran tan, comparativamente hablando, nada que ver. Sí, po, José Luis Díaz fue valorante, igual que Norambuena. en varios también. equipos, sí. Po. Norambuena también estuvo muy bien en Auda. O sea, esas eran como las formas más clásicas Ese lo de... contratamos con Basqueria, Norambuena, por intermedio de un chico también, Ursúa. ¿Ya? Ah, Ursula lo conozco, sí. Ahí tiene usted uno que nombré, po. A mi gran amigo, el padre, Alejandro Ursúa, hablamos por teléfono, a cada rato. ¿Le gusta? Y él está en Valdivia. Sí, porque él escribe en un muchos grupo de años. WhatsApp. Mire, no lo había nombrado, me habría pegado. Y ahora ahí mándale un saludo a Alejandro Claro, Ursúa. menos mal, güey. Pero estamos agotando el tiempo. Sí, oiga, entonces para enfocarnos en lo que tiene que ver con la familia Antillo, si bien estuvimos peleando ahí algunos campeonatos el descenso y tuvimos la oportunidad de bajar un nuevo campeonato con la final de la Copa Chile, Claro. ¿qué opina usted de la venta, la última venta ya final de Audax Italiano que llega acá Gonzalo Silei a hacerse dueño de Audax? Se venden $7 millones. ¿Qué opina usted de ese hecho específico? ¿Se lo esperaba? ¿Sabía que estaba sucediendo algo dentro de los rumores ahí, de los Habían círculos rumores, audinos? pero no supimos nada. Se repitió la historia, exactamente igual. No tuvimos idea de la venta. Y... Claro, resulta que vendieron todas las acciones y las nuestras no las vendieron. De nuevo. Y ahí quedamos, entre todos, que incluso tienen pocas acciones Valentín Castellani, un 3% en el aire. Güey. Y yo le dije a los Antillos, ¿pero por qué no le vendieron el 100%? No, de palabra, me dijeron. Sí. ¿Y qué valen mis acciones ahora? Y yo fui a aumento de capitales después. Si yo soy el tercer accionista de Lauda, de esa porquería. Claro, vienen los argentinos, después viene Castellani con un negocio, y después vengo yo, y después viene Castellani individual. Y yo, pum. ¿Pero por qué? Porque yo fui casi a todos los aumentos de capital, y no fui al primero. Pum. Sí, po. Usted sabe que después se puede, del aumento de capital, uno puede comprar en relación a las acciones que tiene. Sí, po. Y ahí quedó... Claro, porque lo primero lo hicieron de un valor carísimo. Entonces, y es que uno no sabe. Sí, po. Y menos si a uno no le avisan tampoco. Sobre lo mismo... No, lo ponen en un diario, el mostrador. Sí. Pero yo no leo el mostrador y usted lo lee. No, tampoco. Oiga, don Gino, pero ¿cuándo fue el momento que el Audax pasó, dentro de todo lo que usted recuerda, de ser este equipo que está administrado de una forma desordenada, donde a duras penas pagaban los sueldos de los jugadores y había que pagarles los finiquitos, a este nuevo modelo de Audax que pareciera como un, no sé, como un negocio para hacer plata, como muchos hinchas piensan, que porque finalmente la familia Antillo vendió en $7 millones el Audax Italiano, eso es raya para la suma. 2 cuotas. Y algo que si usted se va a los 80, principios de los 90, y usted le decía, no, oye, el Audax se va a vender en $7 millones, que para el fútbol de hoy día igual es algo bajo, si uno ve como los precios de los pases de los futbolistas, es bajísimo, pero aquí estamos hablando de un nombre, de una marca, y no estamos hablando de terrenos, ni tampoco activos fijos. Y ahora somos un timbre y una estampilla. Exacto. Una campanilla, perdón. Pero tiene ingresos de derechos televisivos, tiene Sí, eso sí. un buen patrimonio de jugadores que son exportables, de un arquero como Ahumada, por ejemplo, el mismo Nico Fernández. O sea, tiene un lado igual atractivo. ¿Sabe cuál es el gran jugador de Auda? Matu. Sí. Extraordinario, Matu. Matu está demostrando un Ayer, nivel... ¿cómo jugó Matu? Güey? Sí. No, ya viene haciendo un muy buen Y el campeonato. otro cabro que va a ser exportable, güey, Sandoval.
Puta, el cabro, bueno. ¿Lo has visto jugar? Sí, El cabrito de 17 años. Sí. Recién está jugando 20 o 30 minutos finales, pero es muy buen jugador. Lo están poniendo y aporta, a Y han diferencia salido de... varios jugadores de cadete. Por eso, a eso voy. Y hablando la verdad, las cosas que podría estar mejor trabajado. ¿Podría estar mejor trabajado? ¿Sabes? Claro. ¿A qué Es se que ahí refiere? nosotros afortunadamente tenemos una gran persona. Calderón. José Calderón, extraordinario. Se han ido a jugar a la Católica y ha recuperado algunos, imagínense. No, Es transversal lo de Calderón, porque lleva muchos años y ha sacado muchos jugadores. ¿Sabe qué? Es una persona honesta, honrada y buen profesional. Yo lo conozco hace 50 años, una vez para renovar el contrato por 10.000 pesos, estuvimos 3 horas conversando. Dejando un poquito de lado lo que fue toda la gestión de Lorenzo Antillo padre y Lolo Antillo hijo, que terminó con esta final de Copa Chile y posterior venta de Audax Italiano al primer o único representante que hoy día conocemos como Gonzalo Silei. Quiero que me cuente un poco, porque ya llevamos aproximadamente 3 años creo con Gonzalo Silei en la presidencia de Audax Italiano, en la que ha sido complejo cómo se ha dado el equipo. Quiero que usted me diga, en base a lo que usted ha visto como hincha de Audax Italiano y ex dirigente, ¿cómo ha visto esta última nueva etapa de Audax Italiano al mando de Gonzalo Silei? Y una etapa de aprendizaje, porque ellos pagaron el noviciado los primeros años y están aprendiendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer año se contrató a Marcelo Díaz y Sosa, no me acuerdo cuándo el nombre de Sosa, el delantero goleador. Y esos jugadores no habrían llegado en ningún periodo anterior. Invirtieron mucha plata. Ahora, para mí se equivocaron, porque Marcelo Díaz... Es que jugadores que vienen de equipos grandes, sobre todo de la Chile, Colo-Colo, la experiencia me indica a mí que no hay que contratarlo. Ni siquiera los que vienen a préstamo de cabros chicos. Yo tengo la experiencia del Tuto de Bornejo. Vengo a ver aquí qué puedo aportar a este equipo, como si mirando a menos. Como que siente que están haciendo un favor viniendo a Audax más que jugar mojando la camiseta, claro, como el resto que se esfuerza, diría usted. Y yo creo que Díaz tampoco se esforzó mucho. Porque yo lo vi jugar ayer a Díaz, fuera de que juega bastante patreo, qué sé yo, pero jugó bastante bien, cosa que en Audax no hacía, a lo mejor era cuestión táctica. ¿Se acuerda que jugaba pegado al arquero? Yo no podía entender Díaz, que siempre ha sido mediocampista, salía jugando con el arquero. El arquero le pasaba la pelota, claro, literal. Díaz. No, pues está bien que lo haga con los centrales, pero no con Díaz, que es un mediocampista. Bueno, yo... Lo único que sé de fútbol es porque he visto muchos años fútbol, pero no sé nada de nada. Lo único que sé es que nada sé, ya. Pero de todas formas, yo sé que usted dice que fue un error en cómo terminamos el campeonato, porque igual no fue bien, entre comillas, en jugando Copa Internacionales en ese momento. Eliminamos a Católica, jugamos con Santos, logramos un triunfo histórico. Claro. Tuvimos ese partido con Estudiantes de La Plata, que finalmente, por un error en un disparo de un delantero audino, no pudimos pasar, pero estuvimos muy cerca. Y finalmente todo como que se derrumbó un poquito. ¿Usted también le daría esa responsabilidad como los, entre comillas, falta de líderes o malos líderes del camarín? Porque el equipo cambió completamente como de la apertura a clausura, se podría decir en tiempo antiguo, o de la primera rueda a la segunda rueda. Partimos en la primera rueda como súper competitivo y después el equipo como que se durmió, se murió. Mire, para este año yo creo que Audax hizo 2 grandes adquisiciones, que son Cristian Basáez, creo que es el apellido. ¿Basea, sí? Cristian Basea. ¿Director deportivo? Extraordinario. Yo lo conozco como persona y un tipo abierto. Y el ayudante de él, que me va a perdonar, porque 2 veces le pregunté cómo se llamaba y todavía no me podía grabar. Después lo vamos a rectificar ahí en la entrevista. Por favor, claro, extraordinario. Y yo creo que esas personas, puta, que la han hecho bien. Porque yo al grupo lo veo muy cohesionado, muy unido. Sacan fotos después de los partidos, cuando han ganado ahí, como si hubieran ganado un campeonato. El campeonato, claro. ¿Se ha fijado contra Palestino y todo esto? Yo los veo muy unidos. Y eso es una base importante. ¿Y eso usted lo ve como un trabajo más dirigencial o una importancia que tiene que ver con JJ, por ejemplo, que es el técnico, entre comillas, salvador de esta nueva administración de Silei? Porque cada vez que llega JJ, claro, le salva el... No, yo creo que tiene mucho que ver con la Unión JJ, evidentemente, pero se siente apoyado. Y además que Fernando Manteluzzi tenía mucha pega también, como gerente general, porque él está a cargo de todas estas cosas, por ejemplo, el homenaje a Badul y todas estas cuestiones, tiene mucho que hacer.
lo reglamentario, esto, y más encima el fútbol. Sí. Entonces, él no alcanzaba a hacer todo. Y con nosotros se ha portado súper bien Fernando, pero súper bien. Nosotros, fíjense que de todos, ¿quiénes nos han tratado mejor? ¿A los hinchas del Audax se refiere o usted? No, a nosotros, a los ex dirigentes. Ah, ya, perfecto. Gonzalo Chirey. ¿Sí? Claro, nosotros, súper referente, ¿cómo se llama? Deferente con nosotros. Y por la Florida ha hecho muchas cosas que yo no las sé en detalle, pero que no han trascendido mucho. Por ejemplo, tengo entendido que los de la tercera de la Florida pueden entrar gratis al estadio. Sí. Y eso creo que no se ha publicitado, si esa cuestión hay que publicitarla más, yo creo que muchos no tienen ni idea. Y creo que muchos que viven en la Florida también pueden entrar gratis, ¿no? Yo no sé bien los retelones, pero ellos han tratado de dar Facilidad a los hinchas, ayuda. Han tratado con la colectividad italiana. En el estadio le pasan reclamos a la escuela, no sé a quién más, a la Pompa, no sé si móviles, por supuesto, móviles, ayer, a todas las instituciones italianas. ¿Por qué esta dirigencia que, si bien tiene estas buenas intenciones y que intenta hacer la pega bien, de repente se nos cae en esta parte futbolística? Bueno, en realidad, como le decía, esta gente, partí por ahí, para mí que está pagando el noviciado, porque tengo entendido que no era gente de fútbol. Ya. Incluso Gángara, que me nombraba aquí, también es como cineasta. Hicimos un video muy bonito, no sé si lo está también. Claro. Pero, por ejemplo, le encuentro toda la razón que se equivocaron rotundamente en traer entrenadores extranjeros. Yo no tengo nada en contra de los entrenadores extranjeros, pero que estén radicados en Chile. Que conozcan el medio. A mí me da lo mismo. Pero traer cualquier entrenador extranjero, se le ha pasado al equipo grande. El de la Católica, ya. Es un riesgo. Un riesgo que no nos podemos dar. No, y entrenadores conocidos. Y nosotros que traemos de entrenadores que en realidad no son muy conocidos, que están como haciendo la práctica, no estoy de acuerdo con eso. Creo que ahí se equivocaron rotundamente, pero por lo que yo conozco y ubico, Gonzalo está recapacitando. Se está dando cuenta de las cosas. Ya. Esa es la opinión. ¿Usted está viendo que hay una reacción ante, por ejemplo, mantener a JJ este campeonato en vez de buscar, no sé, otro? Claro, igual que el año pasado, cuando estaban buscando entrenador para reemplazar a el entrenador anterior, que a mí nunca me gustó. A nadie. No sé los motivos. Oiga, y sobre temas más polémicos que también podrían definirse como errores o cambios importantes que ha tenido el club. Yo creo que el más importante del último año fue el cambio del escudo de Audax Italiano, la insignia. Claro. ¿A usted eso es algo que le molestó, le gustó, estuvo de acuerdo, el proceso? ¿Cómo lo vio usted? Hay dos cosas. En realidad yo como hincha muy antiguo del Audax, claro, los colores tradicionales son el Axi, Audax Club Sportivo Italiano, que muchos relatores dicen, todavía el Audax Club Sportivo Italiano. No me gustó, pero lo bueno es que fue bastante parecido al anterior. No se perdieron algunas cosas. Y lo segundo, claro, por marketing. Yo me acuerdo que había un dirigente muy prestigioso del periodo anterior. Decía, si Auda hay que cambiarle por marketing a Auda de la Florida, se cambia. Y nosotros, no, a mí me venía Auda de la Florida. Seguiría a lo mejor como hincha por la tradición, pero no iría ni al estadio. Sí. Bueno, yo conozco a ese dirigente. Y eso lo hacía un italiano o descendiente. Bueno. Pero entonces, usted entiende el cambio, pero no estuvo muy de acuerdo en cómo se dio en que se haya realizado ese cambio. Es que yo soy muy tradicionalista. Yo soy ajeno. No me puede gustar el Milan o la Juventus. Me gusta el Genoa. Y así de tradicionalista soy yo, con los orígenes. Y aquí, claro, yo nací con el Axi. No alcancé a conocer la antigua. Sí, no, la más antigua. Pero sí, pues, obviamente a muchos hinchas yo creo que le molestó el tema del cambio de la insignia. Sí, claro. Porque finalmente partió como una sorpresa, ahora que usted lo comenta, fue en el mismo video de la vuelta al estadio, claro, que empezaron a aparecer unas insignias raras que nadie sabía cuáles eran. Así es. Y después, como para, entre comillas, solucionarlo, se hizo como concurso donde los mismos hinchas participaron y ya se hizo más democrático, como de que los mismos hinchas lo decidieran. Sí. Pero yo creo que, así muy de acuerdo con usted, de los errores o de los cambios más
más potentes han sido, bueno, estas malas decisiones de repente futbolísticas. Y quiero saber también su opinión, porque como usted, ex dirigente con mucha experiencia, ¿cómo vio el manejo del caso Geraldino? Que finalmente hoy día, o sea, sucedió este campeonato, perdimos a nuestro goleador, que lo que necesitamos son goles. Claro. Y no sé si usted alguna vez vio, dentro de toda su vida como dirigente, que el equipo que tiene el goleador del campeonato se lo entregue literalmente en bandeja a su máximo rival, que en los tiempos que usted fue dirigente sucedía todo lo contrario, que creo que cuando Carlos Reynoso lo quería en Española, Audax prefirió mandarlo a México antes que vendérselo al Real. ¿Qué le parece eso? ¿También es como falta de experiencia o es una experiencia distinta desde el punto de vista más estratégico de O sea, con lo de Geraldino. Geraldino? Bueno, yo en realidad no estoy capacitado para dar una opinión, porque hay que saberlo entre telones de esto. No sé qué es primero el huevo o la gallina, porque evidentemente que a lo mejor se podría haber manejado de otra manera, no lo sé. Pero Geraldino también, ¿cómo se llama? Tuvo una foto de unos videos, de unas consignas que tiene el Auda, y él está diciendo que no le calzaba. También, puta, un jugador no puede hacer eso. ¿Para qué estamos con cuestiones? A lo mejor él puede tener razones con el traspaso, ¿no? Yeah. Por lo que él dice, no sé, yo no tengo idea, yo no puedo comentar porque no lo sé. Pedro Carcuro, ¿es hincha de Audax Italiano o no? Es hincha observante, porque yo me acuerdo que el padre de él, Don Vito, que yo conversaba mucho con él, una persona amable, asequible, eso, hincha, pero era hincha, y siempre iba con un familiar, y llegaba este rubiecito chico, que tiene 8 años menos que yo, así que yo ya era adolescente y él era un niño, y doy fe que era hincha de Audax, pero dificulto que haya conocido el Estadio de la Florida, ni el antiguo ni el nuevo, yo nunca lo he visto, lo vi una vez cuando se inauguró el estadio, me parece. Se podría decir como simpatizante de Audax. Sí, pero muy frío. Ya. Él priorizó su profesión. Perfecto. Por ahí. Entonces, a la pregunta, si es hincha o no de Audax, es un hincha lejano. Claro, o sea, fue hincha del niño. Con el papá, gran hincha de Audax. Con los familiares de él, también gran hincha de Audax. Y él, bueno, también era hincha de Audax, pero después, a lo mejor por el trabajo también. Quizás está esperando un nuevo campeonato, un nuevo título. Bueno, cuando subimos, que nos salimos campeones. Nunca nosotros hemos salido campeón las 2 veces que hemos subido. Sí. Ahí hay harto para cortar. Llegó a la sede del Audax. Ah, llegó. Claro que no, todos los apellidos terminados en I, que son hinchas de Audax, porque los apellidos italianos, la mayoría terminan en I. ¿Ya? No sé si se repararon eso. No. Yo se lo escuché, el Rinaldi, Petroni, ya, bueno, hay muchos hinchas, yo no tengo ninguno. Troyansky, no. Es el montón de consonantes, le digo yo. Es el montón de consonantes. Y así que yo diría que hincha del Audax, pero priorizó su carrera profesional. Carrera porque creo que nunca lo vi en la Florida jugando Audax. Perfecto. ¿El Curas Boone es de Audax o no? Yo lo vi más de Palestino, pero no, ustedes... el Curas Boone es totalmente... Yo lo conocí mucho, ¿eh? ¿Ya? Y conversábamos harto. El Curas Boone evidentemente que es de Palestino. Pero si usted le pregunta al equipo del Audax del 51, se lo dice de memoria. Era muy fanático en ese momento. Es que, ¿qué es lo que pasa? Que Palestino entró al profesionalismo en el año 53. Yo no digo que el padre Abun haya sido hincha del Audax, pero se sabía el equipo entero. Ya. Y me hablaba del Audax. Hasta que apareció su club, que después se hizo hincha. Claro. Ya, pero esto no es Forza Palestino, así que cambia esa pregunta. No, pero si yo cuando jugaban en la cisterna, o él me felicitaba a mí o yo lo felicitaba a él. Ah, y eso que era bien sanguíneo. En ese tiempo andaba rozando Rosario. ¿Para qué ganar? Claro. Y después le echaba a chuchar. Bueno, todo muy simpático para mí, ¿ah? Sí. Pues usted sabe que aquí los intereses, la manera de pensar son distintas. Súper distinta. Oiga, pregunta, ¿mejor DT de Audax Italiano según usted? No se vale JJ porque está todavía en un proceso vigente. JJ ha sido muy importante para Audax. Pero en la historia. 3 veces, bueno, ¿Quién sería en usted? la historia, bueno, uno muy identificado, Ladislao Pacosti, porque él le decían los nietos de no sé quién, de un húngaro,
Él estuvo cuando el Audax chilenizó el equipo. No sé de quién fue la idea. ¿Ah? En ese tiempo yo tenía 14 años, no estaba metido para nada en esto. ¿Ya? En el año 50. Y ese año nosotros estuvimos en Italia, ahora que me acuerdo, así que no participamos ese año. 51. ¿Y más que Carlos Giudice? Es que Carlos Giudice fue técnico de Audax, pero como interino nomás. Carlos ya. Giudice fue un gran jugador de Audax, pero Sí. como técnico no lo veo como gran técnico. Ah, ya. Él, porque entiendo que jugaba y entrenado, ¿no? Claro, una cosa Combinó- así. ¿Y Y quién más puede haber sido? No sé. Cuando Audax salió campeón, le voy a decir algo, una anécdota. El año 46 tuvo 3 entrenadores. ¿en serio? Mira, no recuerdo bien si el 46 o el 48. 3 entrenadores saliendo campeón. ¿No? ¿Quién entiende eso? Ojalá nos pasara eso ahora. Estamos haciendo la pelea. Oiga, Chano Rivera, ¿no? no. Es que a mí me preocupa que Acuérdate que yo... es que no podemos echar a JJ porque no hay JJ que lo reemplace. No. Tendrían que echarlo y traerlo automáticamente. Claro, eso sí. Cuando dan los partidos por televisión yo no los puedo ver. Prefiero verlos en vivo y directo, los veo. Y más tranquilo también. Pero por televisión no hay caso. Me pongo muy nervioso. Con eso yo creo que le digo lo que significa para mí. Ahora, obviamente, primero está la familia y todo eso. Pero Audax, bueno, está en los primerísimos lugares. No, yo ya tengo sangre verde. De toda su vida ahí involucrado, No, yo... lo ha pasado muy mal, lo ha pasado muy bien. Ha disfrutado, ha visto el equipo campeón. Claro. Y de los de ahora, que falleció mi tocayo, yo soy el que más sé de Audax italiano. Oiga, y don Gino, y en base a su experiencia, a todo lo que ha vivido con el Audax, ¿qué mensaje le da a los actuales, a los viejos, a los futuros hinchas de Audax italiano que alguna vez vean esta entrevista y lo puedan recordar por estas palabras? ¿Qué les podría decir a usted y a todos ellos? Yo creo que Audax, bueno, contrariamente a lo que se dice, está en buenas manos. Creo, con sus virtudes y defectos. Creo que están pagando el noviciado. Pero este año, y lo dijimos antes que empezara el campeonato, Audax hizo muy bien las cosas. Entrenó, recontrató al Coto, que era un entrenador del medio, cosa que no se había hecho anticipadamente. Se le renovó contrato inmediatamente a todos los jugadores que se pudo renovar. Porque con Fernández ni hablar, y el mediocampista que nunca me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Con un apellido bien italiano, que había jugado por la Unión Española. Ese, Cecchini, no se le pudo renovar. Se quiso conchar a González, que jugaba por la Unión. Sí, el Pulpo Y González. el Pulpo, ni la Unión lo pudo. Entonces, dentro de lo posible, se le renovaron a varios, que yo creí que no se le iba a renovar. Se dice que Collado está en los planes de la Católica. Lo mantuvimos, Capitán Collado. Claro, y así por el estilo. Se le renueva a todos los que se le pudo renovar, que son varios. Pero más allá de lo futbolístico, así como pensemos que en el futuro ya no va a haber ley. Yo creo que ¿Qué mensaje lo que a mí me ilusión le gustaría puede dar a los hinchas? de que Audax se identificara con algo. Ya. Lo ideal sería con la colectividad y con la comuna de la Florida. Pero yo la pena más grande que me da es cuando voy al estadio y veo la Galería Sur vacía. Viene Limache y casi tiene los mismos espectadores que nosotros. ¿Qué peso tenemos nosotros? Por ahí hay que Entonces no sé cómo hacerlo. Habría que reforzar eso, de traer público al estadio. Para cerrar, primero que todo, agradecerle su tiempo, agradecerle a nombre de todos los hinchas de Audax y de Forza Audax, nuestros espectadores, que de verdad agradecemos que se haya dado todos estos minutos para contarnos sus anécdotas, sus opiniones, que son muy importantes para nosotros lo respetamos mucho. Como usted dice, siempre lo vemos en el estadio, siempre lo vemos viajando. Usted, yo creo que por eso tanto yo creo que los dirigentes actuales como los anteriores, como nosotros, todos lo respetamos mucho, porque usted, de verdad, así como pasaba con Gino Barducci, ustedes son en esencia lo que es Audax italiano. ¿Usted sabe que Gino Barducci llegó por mí al Audax? Llegó por usted. Y le voy a explicar por qué. Cuente. Resulta que yo vi una revistita así que valía 2.500 pesos. ¿Qué año estamos hablando de esto? Unos 10 años atrás, no sé, mire, para mí la memoria reciente y son los últimos 20 años. ¿Ya? Y me cuesta acordarme. Ya, me llegó esa cuestión. Y dije, puta, este caballo es mayor que yo, pues me hablaba del Estadio Carabinero. Yo no me acuerdo de haber ido al Estadio Carabinero. Y esto y lo otro.
Y le dije a Marcelo Solino, oye, hay un señor Balducci aquí que está escribiendo un libro, qué sé yo. ¿Cómo podríamos traerlo aquí a la humanitaria? Puta, tío, no sé, no lo conozco, dijo, pero voy a ver. Y parece que por ahí salió Los Nietos. Ya, sí lo conozco. Claro, y por Los Nietos, bueno, ahí, y él llegó a conocimiento de él, y un día más te llega a la humanitaria. Le dije, yo quería ver. Y me dice, Gino Ravera, sí, yo soy Balducci. Ah, hola. Desde ahí inseparable, amigo. De verdad. Hicimos súper buenas migas. Viajamos juntos. ¿No? Nosotros fuimos al sur y al norte con él. Bueno, ahí tenía, ahí tenía alguien con quien compartir todas sus historias también. Pero claro, sabíamos harto. Y fíjese que hay un hincha de la Chile que sabe de fútbol más que yo y más que él. Y siendo la Chile. Pero lo que pasa es que tiene unos tíos italianos. Ya. Y la familia Pandena son todos del Auda. Pero este gallo, por la familia paterna, fanático de la Chile. Y la Chile. Lamentable. Lamentable. Podría haber sido una mejor persona, pero... Podría haber sido el dueño. Hay un mensaje, mande un último mensaje a todos los hinchas de Audax Italiano. Bueno, yo, ¿cómo se llama? Estoy totalmente con ustedes, lo encuentro a ustedes extraordinario, lo mío no tiene ni una gracia. Vi 3 campeonatos, 46, 48, 57, el periodo grande de Audax, pero ustedes que nunca han visto nada, y son hinchas del Audax, eso es innombrable la cuestión. Yo los felicito de todo corazón, porque yo veo en la familia incluso hacerlo hincha del Audax, puta que cuesta, y ustedes no han visto nada del Audax, pura penuria. Algunas ocasionalmente, el 2006, el gran equipo fue el 2007, claro, y alguna Copa Chile, tuvimos en 2 finales, Colo-Colo nos ganó 5-1 en el anterior, cuando estaba el Clarito Godoy de técnico, pero vieron muy poco éxito, más fracaso. Estuvimos a punto de ir a tercera, bueno, ustedes no habían ni nacido. Yo nací el año. Mira, imagínense. Y entonces, bueno, es extraordinario a ustedes que son hinchas del Audax. Los felicito verdaderamente y ojalá que este grupo tenga más éxito en el futuro y se vaya agregando más hinchas. Porque como decíamos informalmente, para tener más hinchas hay que ganar algo. O estar por lo menos varios años seguidos, no es un año, una década en los primeros lugares. Y puta que va a costar. Ojalá que se dé, don Gino, y de nuevo, muchas gracias. Así que esa sería nuestra entrevista, don Gino Ravera. Gracias a todos por estar en nuestro programa y nos vemos en la próxima. Un abrazo.